Muy buenas a todos, mi nombre es Xenon y en este vídeo os voy a explicar de la manera más sencilla y razonable posible el método que yo utilizo para hacer monado Landing Lag Cancel o Malc de forma rápida, sencilla y sin tener que aprenderse ningún tipo de setup. Esta técnica está muy bien explicada en el vídeo de Paradigm and Erico llamado The True Guide of Malc. Y os recomiendo encarecidamente que lo veáis, ya que está muy bien editado y muy bien explicado. Sin embargo, en el vídeo hay una gran variedad de setups puestas y no creo que sea buena idea aprenderte las setups simplemente teniendo un poco, flexibilizando el monador Landing Lag Cancel, pudiendo utilizarlo de una manera más creativa sin fijarse a unas setups, es lo que te puede permitir utilizarlo de forma correcta en combate y no depender, digamos, de tu conocimiento de setups, sino simplemente de tu creatividad como jugador. El método que yo expongo no es ni mejor ni peor que ningún otro, simplemente es una manera distinta de poder ver el método. Solamente hay que aprender 3 cosas en este método. Y una es siempre, si ya sabes hacer monado Landing Lag Cancel, ya la tienes aprendido. Es el timing de cuando un arte se activa, un arte sale, en este caso la de salto, y se activa. Ese es el timing. Lo segundo, que es básicamente lo más importante del método que utilizo yo, es el sonido de ciclación de arte. Este sonido es fundamental en este método, debido a que es la señal de reseteo del timing del monador Landing Lag Cancel. Dicho de otra forma, si yo pulso el botón B, el neutral B, cada vez que lo pulso se va reseteando el timing que tengo para realizar un monado Landing Lag Cancel. Y esto, dependiendo de dónde lo actives y en qué altura te encuentres, podrás saber si necesitas, por ejemplo, si lo tienes que hacer sin fastfall, o si te ha salido mal, poder corregirlo con un fastfall. O por ejemplo, si estás en plataformas, exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a quedarme sin salto. Me voy a poner en monado jump y voy a saltar y voy a caer en monado velocidad e intentaré hacer un buen malc. Solamente atendiendo al sonido de ciclación de arte, que es lo más importante. En este caso, yo no me he aprendido ningún tipo de setup. Simplemente escuchando el sonido, puedo saber y viendo la altura en la que estaba, digo, vale, no necesito un fastfall para corregirlo, porque ha sido bastante bueno y sé que voy a caer con muy pocos frames de landing lag. En cambio, voy a hacerlo ahora mal. Voy a caer, lo voy a hacer fatal, ¿de acuerdo? Y digo, y entonces, no, lo he hecho mal. ¿Cómo puedo arreglar este estropicio? Podemos utilizar el fastfall para corregir el timing del monador Landing Lag Cancel. Y atento al sonido. Digo, uy, he activado demasiado rápido el arte de velocidad. Voy a necesitar fastfall para poder corregirlo. Y en este caso he utilizado fastfall y he caído de una manera prácticamente un malc bastante bueno. Vamos a suponer que estoy en esta plataforma y Corrin me está juggleando con sus herramientas de neutral y necesito tocar el suelo o resetear el neutral de manera urgente, ¿de acuerdo?
Bien, una manera, por ejemplo, es simplemente cayendo de la plataforma y con ataque, por ejemplo. Quiero que os fijéis en el sonido de cifración de arte, solamente en eso. Es lo que te va a indicar el timing del monador landing la cancel. En este caso, por ejemplo, lo he hecho sin fastfall porque le he sabido timear bien el monador landing la cancel. Esta vez podemos hacerlo también con finta, pero en el de finta es una setup un poco más precisa, aunque también puede corregirse. Por ejemplo, en este caso no me ha salido. Y aquí sí. O también podemos baitear el monador landing la cancel. En este caso, imaginemos que voy a ponerme en escudo. Solamente como os estáis fijando, si solamente te fijas en el sonido del monador landing la cancel, puedes saber si si quieres caer, si vas a caer en plataforma o si vas a caer en el suelo, si necesitas algún tipo de fastfall o no necesitas ningún tipo de fastfall para realizar un malc medianamente bueno o cercano a perfecto. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Voy a equivocarme al ponerme el salto antes y porque quería ponerme, digamos que quería ponerme a hacer esto. Quería hacer así y ya está. Digo, me he equivocado, ¿no? Y te sale mal el timing o lo has timeado mal, pero es posible corregirlo solamente atendiendo al sonido de ciclación de arte y a la altura en la que te encuentres en ese momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Por ejemplo, fijaos en el sonido de ciclación. En este caso digo, no voy a... En este caso no voy a caer en monado salto bien. Entonces, pues también he utilizado mi segundo salto para corregir el timing y he reiniciado el timing utilizando el sonido, usando el sonido de la ciclación de arte. Digo, vale, ya he reiniciado el timing del monador landing la cancel. ¿En qué altura estoy y si puedo hacerlo sin fastfall? Digo, no puedo hacerlo sin fastfall porque si no me lo voy a comer. Necesito hacer fastfall. Y con el fastfall y con el segundo salto he conseguido arreglar el timing de mi malc para hacerlo cercana perfecto o bueno. Vamos a poner el ejemplo de esta vez. No vamos a hacer fastfall, vamos a hacer sin fastfall, pero también me equivoco. En este caso, por ejemplo, si quieres caer sin fastfall para ser menos predecible, por ejemplo, puedes ciclar a escudo simplemente. En este caso también puede aplicarse a Buster y Smash, pero son setups, perdón por la palabra, son métodos, el método se vuelve más complicado ya que dependes de tu maseo al botón B. Volvamos otra vez. Sonido de ciclación de arte, lo que te permite resetear el timing del monador landing la cancel. Si lo haces mal, tienes dos posibilidades. Una, utilizar tu segundo salto para poder arreglar tu timing. O utilizar el fastfall para arreglar tu timing. Y puedes utilizar ambas, como lo he hecho en este caso. Por ejemplo, solamente atendiendo al sonido de ciclación de arte. Es reconocer las situaciones en las que se tiene que utilizar fastfall o no para corregir el monador landing la cancel. Si necesitas utilizar tu segundo salto para corregir tu monador landing la cancel y atendiendo siempre al sonido de ciclación. Si ves que lo has hecho mal, vuelve a utiliza otro arte para cancelar y utiliza, digamos que puedes flexibilizar tu timing de monador landing la cancel reseteándolo continuamente hasta que seas capaz de corregirlo correctamente. Y este método, que es el que utilizo yo,
Es bastante flexible, bastante creativo. No solamente yo lo estoy utilizando en Smashville, pero puede servir en prácticamente cualquier plataforma. También puede servir en el Let's Mal, por ejemplo. Porque es como si tú consideraras que el suelo es una otra plataforma, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en este caso ha sido perfecto. Solamente escuchando el sonido de ciclación de arte. Y sabiendo, lo he hecho bien, lo he hecho mal, necesito fastfall o no. ¿De acuerdo? Y básicamente este es el método que yo utilizo para hacer monador landing land cancel. Espero que haya sido lo suficientemente claro y hasta la próxima.